o si la luna te corresponde en la casa 2. Una luna nueva para ascendentes, soles, lunas en Géminis. Bueno, a mí en lo personal me encanta porque Géminis, la casa 2 es la casa del dinero, la casa 2 es de los recursos. En la casa 2 nosotros encontramos la alacena, o vacía o llena. La pregunta es, ¿cómo está tu alacena, Géminis? ¿Cómo está tu alacena emocional, Cáncer? Esta luna nueva del martes 14 invita a todos los ascendentes, soles, lunas, a que seamos muy conscientes del mundo de los recursos. Además que Mercurio también está metido, está involucrado en esta lunación. Entonces quiere decir que aparte de sentir, aparte de vibrar y aparte de conectarnos con el valor, con todo tipo de valores, ¿cuáles son los valores? El valor de la familia, el valor de las emociones, el valor de una casa, el valor de un carro, el valor por mí mismo. Javier, pero ahí estás mezclando todo, ahí estás mezclando dinero con familia, con emociones, con salud. Sí, mis queridos, porque la casa 2 no discrimina, no discrimina una cosa de la otra. En la casa 2 le damos sentido a la vida, por eso la casa 2 es de Tauro. Géminis, si tienes una luna nueva allí, pues esta semana con Mercurio retrógrado en el mismo lugar, está invitando a decir qué sentido tiene mi vida. Realmente estoy disfrutando, porque también es la casa del disfrute. ¿Estoy disfrutándome la vida o debo hacer algunos ajustes? ¿Debo hacer algunos cambios? ¿Debo mirar algunos recursos, desplazar estos recursos para aquí, desplazar estos recursos para allá? ¿Pero qué recursos? Todo con todo, ¿sí? Desafortunadamente a través de los años nos han enseñado que una cosa es el valor de una casa y que otra cosa es el valor de una persona y que otra cosa es el valor de etcétera, etcétera. Como que todo en la vida tiene valor. Una luna nueva en Cáncer en la casa 2 nos está diciendo, Nuestra próxima cita es el sábado 22 de agosto con los eclipses que vamos a tener en este portal del León. Tú no te lo puedes perder de manera presencial aquí en Orlando, Florida. Nos vemos con sus cartas natales para celebrar este gran portal del León. Bienvenidos. esto también tiene valor, esto cuesta dinero, esto cuesta tiempo, esto cuesta emociones, esto cuesta, la vida es costosa. Eso es lo que habla una luna nueva en Cáncer, el aprecio también por los detalles, el aprecio por cada cosa. A veces creemos que únicamente tiene valor el dinero o las cosas materiales, o viceversa. A veces creemos que el dinero por ser material o por ser una casa no tiene valor, que es que yo me muero y nada me llevo, es que nos vamos a morir y nada nos vamos a llevar. Ojo, si de pronto eres Géminis, ascendente, Sol, Luna y tienes esos pensamientos por ahí frikis, erráticos, hay que analizar cuál es la relación que estoy teniendo con el papel moneda, cuál es la relación y cómo me relaciono yo con los valores. Esta luna nueva, al darse en Cáncer en la casa 2 le invita a Géminis, logra discernir y ver el valor en cada cosa sin estar separando, ¿sí? Que a veces para Géminis, como es un signo mutable, puede ser más valioso una cosa que la otra. Gemelo bueno, gemelo malo. Esto sí puede tener valor y esto no tiene valor, esto no vale nada. Entonces como que la luna nueva dice, no, tienes que ser muy reflexivo. Y ustedes dirán, Javier, pero ¿por qué tan profundo para Géminis? Porque el planeta que rige a Géminis es Mercurio y Mercurio está también siendo patrocinador de esta luna nueva. Entonces, fíjense que Mercurio es un gran activador de los pensamientos y del mundo emocional. También está Marte allí. Entonces hay que ser muy sigilosos con eso y que Géminis esté como balanceando y diciendo, bueno, voy a colocar todas mis canastas de valores. ¿Qué puedo hacer con esto? Esto sí tiene valor, esto me está drenando o esto no lo necesito en mi vida, esto lo voy a cortar. Y de esa manera como que ahí va a encontrar mucho más equilibrio en el mundo emocional. Porque fíjense que a veces creemos que el mundo emocional solamente se ve en la 4 o solamente se ve en la 8, pero el mundo emocional está muy relacionado con Venus, cómo me siento, y con la comodidad de cómo me siento en la vida. Y eso es muy taurino, eso es muy casa 2, el cómo me siento en relación a el mundo que me rodea. Entonces, interesante que podamos hacer ese trabajo para los Géminis, si de pronto eres ascendente. A ver, los leo por acá. Dicen aquí en YouTube, se da sobre mi nodo norte, maestro. Mira, interesante. Buen día, gracias por toda la información. Un abrazo.
Así me siento exactamente aterrizando, dice por aquí hermosa. Nuestro amado Quirón, mira, gracias por enseñarme el valor de mis emociones. Sí, es que es el valor, fíjense, y mira qué sincrónico ahora que tú lo mencionas, hermosa. Fíjate qué sincrónico, ¿no? Todos estos tiempos hablando mucho de emociones y de los valores, y justo se nos da este martes 14 una luna nueva en Cáncer en el signo de los valores, ¿no? Es como el valor del más con el valor del menos, ¿cuánto da? Como que ahí nos invita a relacionar eso. Soy Géminis, dicen por acá en TikTok. Ángela dice, soy Géminis también. Eso, pues muy bien. Ahí ya tenemos algo importante que nos sirve a los Géminis. Conclusión, una semana como de mucha retroalimentación por ese lado.